Señor. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de los pensamientos, pero algo bien específico sobre los pensamientos, porque de los pensamientos hemos hablado mucho, pero hay algo en la Biblia que me llamó la atención, una frase, una pregunta específicamente que hizo el profeta Elías, y vamos a estudiar un poquito qué pasó. Y por qué Elías hace esta pregunta. Específicamente él le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y en eso me quiero basar con respecto a los pensamientos. Porque aún en la iglesia, aún en los caminos de Dios, como hijos de Dios, a veces nos encontramos claudicando entre dos pensamientos. Nos encontramos indecisos y sin saber qué decisión tomar o qué camino tomar. Y Dios no quiere confusión. Dios quiere que tú estés seguro en quién has creído, a quién te has acercado y a quién tú adoras. Amén. En quién has puesto tu confianza. Por eso es que no debemos de claudicar entre dos pensamientos. No debemos de dudar ni de estar inseguros. Y vamos a ver a través de las Escrituras qué consecuencias trae esto para nuestra vida. Y vamos a ver también a través de la palabra un hecho que fue específicamente cuando el profeta Elías habló esta palabra, que se encuentra, y acompáñenme a la Biblia, en Primera de Reyes. Ahora vamos a leer en el capítulo 17, pero a manera de síntesis, quiero hablarles de que en ese momento que Elías habla esa palabra, estaba siendo Israel gobernada por uno de los peores reyes que había tenido, que era el rey Acaz. Este rey estaba casado con Jezabel. Muchos conocen Jezabel, ¿verdad? Muy sonada ella por ese espíritu de manipulación que tenía esta mujer. Esta mujer desvió completamente a su esposo, Acaz. Y este rey hizo que la nación completa se desviara de la adoración al Dios Jehová, que es el nombre de Dios. Él hizo que la nación completa se desviara y se pusieran a adorar a Baal. Dios emite juicio contra Israel en ese tiempo. Y él le dice a Elías que se presente delante del rey Acaz y le diga que en 3 años no va a haber lluvia. O sea, va a haber una sequía tremenda. Ustedes saben lo que trae como consecuencia que no haya lluvia, porque todo se seca. La hierba se seca, los animales no pueden comer. Bueno, así mismo pasó. Hubo una hambruna tremenda durante esos 3 años y medio. Y vamos a verlo. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, por orden de Dios, Elías se presenta ante el rey y suelta esta sentencia, este juicio sobre Israel. Y esto acontece. Realmente no hubo lluvia durante 3 años y medio. Lo que hubo fue un hambre tremenda y una pobreza tremenda. Por esta causa querían matar al profeta Elías. Lo andaban buscando por todas partes para matarlo. Amén. Pasan estos 3 años y Dios vuelve a hablarle al profeta Elías. Y esta vez le dice: te vas a presentar nuevamente delante del rey Acaz. Y vamos a ver lo que le dice esta vez. Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 18 al 19. Y esto es lo que le dice Elías a Acaz cuando se presenta delante del rey. Y le dice: y él respondió, o sea, Elías: yo no he turbado a Israel, porque Acaz culpaba a Elías de que como él fue el que dijo que no iba a llover y no llovió, entonces le echaban la culpa a él de por qué
Israel estaba pasando esa hambre y por qué había esa hambruna y esa pobreza. Entonces Elías le dice, yo no he turbado a Israel, sino que tú, y lo confronta y le dice, tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Vamos a ver los versos 20 y 21, ahí mismo en el capítulo 18. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, y esta es la pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Estas fueron las palabras, la pregunta que le hizo Elías al pueblo. Le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Parece algo increíble que el pueblo de Dios esté claudicando entre dos pensamientos. Mire lo que le dice después. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Nótese la respuesta del pueblo. ¿Cuál fue? Se quedaron callados. Lo que nos da la idea de que este pueblo, a pesar de ser el pueblo de Dios, no sabía que Dios, o sea, Jehová Dios, al que ellos adoraban, era el verdadero Dios. Estaban dudando, estaban indecisos. Amén. El pueblo no respondió palabra. El pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos. Esta historia continúa con que Elías le dice a Acaz que se iban a reunir en el monte Carmelo, ellos, los 450 profetas de Baal y él. Dios le da las instrucciones específicas y así mismo lo hace Elías. Le dice, mira, lleva los 450 profetas y, o sea, vamos a estar ellos y yo. Acuérdense que Elías era el único que quedaba de los profetas de Dios. Los habían matado a todos. Él era el único que quedaba. Si usted se pone a pensar, la diferencia es abismal. 400 profetas por un lado y él por el otro. Teóricamente, en número, ellos tenían más ventaja de ser los ganadores, ¿no es cierto? Porque eran 400 contra él. Y él le dice, mira, vamos a hacer algo. Vamos a coger 2 toros, los vamos a poner sobre leña en un sacrificio y vamos a hacer un holocausto. Cada uno por separado. Y vamos a invocar cada uno a nuestro Dios. El Dios que conteste con fuego y queme el holocausto y lo desaparezca, ese es el Dios verdadero. Y así fue como ellos lo hicieron. Amén. Dice en Primera de Reyes, vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 36 al 39. Vamos a ver cómo termina esta historia. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Escúchenme, esta es la parte de Elías, pero quiero contarles lo que pasó, porque los primeros que hacen el sacrificio son los profetas de Baal. O sea, él le da la oportunidad a ellos que ellos comiencen. Ellos preparan su toro, ponen el sacrificio, hacen el holocausto y empiezan a clamar a Baal. Dice que gritaban, dice que danzaban alrededor del holocausto, aquellas 450 personas a la vez gritando a su Dios. Dice que se tasajeaban, o sea, se cortaban y con la sangre de ellos la unían a la sangre del sacrificio. Estuvieron desde la mañana hasta el mediodía, no pasó nada. Después estuvieron desde el mediodía hasta la tarde, no pasó nada. Llega un momento en que Elías hasta se burla de ellos y le dice, pero ven acá, ¿tu Dios está dormido o qué? ¿Qué pasa? Imagínate tú, 450 personas. Dice que gritando, danzando y no pasó
nada. Cuando le toca el turno a Elías, pasa esto que estamos leyendo ahora en Primera de Reyes capítulo 18 y dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, taratatán, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios. Jehová es el Dios. Ya no hubo silencio. Fíjese, ya no hubo silencio. Ya no se quedaron callados. Ya sabían quién era el verdadero Dios. Amén. Y llevando esto a nuestra vida, a veces nos pasa a nosotros, no porque dudemos quién es el verdadero Dios, porque nosotros no estamos adorando a otros dioses, pero aún conociendo la palabra y conociendo lo que dicen las Escrituras, nos vemos muchas veces claudicando entre dos pensamientos. Y yo le quiero decir algo: cada vez que nos ponemos nosotros en esa situación, nos ponemos cojos. Diga conmigo: cojo. Una persona coja es una persona que tiene un impedimento, que no camina bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué cojo? Porque tengo un pie en una idea y en un criterio, y tengo otro pie en otra idea y en otro criterio. Tengo un pie quizás en la iglesia y quizás otro pie en el mundo. Pongo por obra principios de Dios que me convienen, que me acomodan y que me agradan. Pero los que no me acomodan, no me agradan, no los pongo por obra. Esos no. Entonces estoy cojo, ¿ves? Uno sí, otro no. Uno piensa una cosa, otro piensa otra. Y créame, cuando uno está cojo, uno no puede avanzar de la misma manera. Los dos pies tienen que estar en el mismo lugar. Tienen que caminar juntos. Tienen que estar de acuerdo. Los dos pies tienen que ir en la misma dirección para que pueda avanzar tu vida espiritual, para que puedas avanzar como creyente, para que puedas lograr las metas que te has trazado. No puedes pasarte años diciendo esto sí, pero aquello no. No, lo que Dios dijo es lo que es. Y eso es lo que yo tengo que poner por obra. Yo vivo no por emociones. No estamos llamados a vivir por emociones. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Somos muy emocionales. Y creemos que Dios nos llamó a vivir por emociones. No estamos llamados a vivir por emociones. Estamos llamados a vivir por convicciones. En lo que nosotros creemos y en lo que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra guía. No las emociones, porque hoy usted está feliz, pero mañana puede estar triste. Y hoy está triste, pero mañana puede estar feliz. O sea, las emociones, a pesar de que Dios no las dio, y son buenas, porque Dios no las dio, ellas forman parte de nuestra naturaleza humana. Pero no estamos llamados como creyentes a vivir por ellas. Por lo que siento hoy o por lo que siento mañana. No, yo creo esto y esto es lo que voy a hacer. Cuando yo obro de esa manera, yo avanzo. Yo avanzo porque sé a dónde voy, sé lo que quiero, sé lo que me propongo. Jesús lo llamó de esta manera: nadie puede tener dos señores. Él lo dijo así de sencillo. Amén. Pero mire lo que dice Santiago. Santiago fue un poquito más duro. Santiago 1, del 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo es una persona que siempre está dudando. ¿Será esto de Dios o no será? ¿Será que Dios me va a sanar o será que me voy a morir?
¿Será que voy a empezar a servir al Señor? ¿O serán mis pensamientos o mis emociones o algo que yo sentí? ¿O será porque me están diciendo? Siempre hay como una indecisión, siempre hay como una duda. Y eso es lo que tenemos nosotros como creyentes que tener claro. No podemos estar confundidos. Tenemos que saber a dónde vamos, lo que nosotros queremos. ¿Me entiendes? No siempre puedo estar, ¿qué hago? ¿Cómo es? No, aquí hay una palabra que me guía, aquí hay principios que son los que guían mi vida. Esos son los que yo tengo que poner por obra. Por eso Dios nos dice que tenemos que renovar nuestra mente. Por eso que ahí constantemente usted está viendo, renueva tu mente. Porque una mente renovada es una mente que tiene sabiduría a la hora de tomar decisiones. Porque es cierto que hay temas que a veces la Biblia no están muy claros que tengo que hacer. Pero para eso usted tiene la guía del Espíritu Santo. Usted busca su guía y Dios le da la respuesta. Dios guía, Dios le hace saber. Le pone convicción de lo que debemos hacer. Amén. Yo siempre he dicho, y esto es algo personal, prefiero equivocarme a estar siempre indecisa. Y con el aquello de que si lo hubiera hecho, a lo mejor me hubiera salido bien. Yo prefiero equivocarme, porque cada vez que nos equivocamos, no es que sea bueno equivocarse, no me malentienda. Pero cuando usted se equivoca, usted tiene una lección. Usted cometió un error y aprende de él. Pero si nunca se decide, si siempre está indeciso, nunca va a saber si hubiera salido bien o no. Y otra cosa que tiene la indecisión súper importante, cuando usted no es capaz de tomar decisiones, siempre va a haber alguien que las tome por usted. Siempre va a haber una tercera persona que va a tomar decisiones por usted. Entonces, yo quiero dejar eso en tu corazón en esta noche. Amén. Dele un aplauso al Señor. Creo que detrás de una persona altamente indecisa hay temor. Lo que más abunda es temor. Porque por eso no se atreve a tomar y a dar ciertos pasos, por el temor a que no le salga bien o por otros temores. Amén. Y eso es algo que no debe de... Por ejemplo, cuando usted es indeciso, porque no está mal que en un determinado momento seamos indecisos porque no tenemos quizás toda la información de algo. Eso es normal. Cuando usted no tiene toda la información para tomar una decisión, quizás usted quiera esperar a tener toda la información para tomar una decisión. Eso hasta ahí es normal, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando específicamente de la indecisión como falta de voluntad en tus principios para comprometerte con ellos y defenderlos. Ese es el tipo de indecisión que muchas veces estoy tomando. Hay cosas en la Biblia que están muy claras. Y a veces estamos preguntando, ¿qué hago? No, ahí está súper claro. Amén. No tenemos que dudar en eso. Fíjese, quiero ponerle 2 ejemplos de personas. Por ejemplo, cuando usted ve y lee el libro, todos conocemos la esposa de Lot, la que se convirtió en estatua de sal. ¿Sabe por qué esta mujer se convirtió en estatua de sal? Por quedarse vacilando entre Somorra o obedecer a Dios. Es Sodoma. Ella se quedó vacilante, ella se quedó dudosa y miró atrás. Y por eso se convirtió en estatua de sal. Fíjese cuán importante es ser una persona decidida, segura de lo que queremos. Mira lo que dice el libro de Job. Job 22:28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será, diga conmigo, firme. O sea, cuando tú te determinas, dice que eso que tú decidiste te es firme y sobre esa decisión viene la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Sobre tus caminos resplandecerá luz.
No tiniebla, luz. Porque a Dios le agrada que nosotros como sus hijos y creyentes seamos personas decididas, seamos personas seguras, no vacilantes, no indecisas, no estar entre dos aguas, entre dos pensamientos. Siempre estoy dudando, siempre estoy vacilante. No, mira lo que dice Josué y con esto termino. Josué capítulo 24, 15, si quieren no me lo busque, yo se lo voy a leer, porque estas palabras son extremadamente importantes. Hubo un momento en la vida de Josué y en su liderazgo que él tuvo que decirle al pueblo esto: escoged hoy, Josué 24, 15 por si lo quieren poner, escoged hoy a quién van a servir. Si a Jehová, si a Jehová o a los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos hoy toman esa misma decisión? ¿Cuántos están seguros que tú, tu casa, van a servir a Dios y nada ni nadie te va a apartar de eso? Amén. Pongámonos de pie.